Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vibrante panorama del entretenimiento turco, pocas noticias han generado tanto revuelo como la reciente colaboración de Cemre Arda y Gökberk YLDRM. Durante semanas, las redes sociales hierven con una sola pregunta: ¿son realmente hermanos en la vida real, o todo es parte de la ficción? La confusión, nacida a raíz de un comunicado de prensa ambiguo, ha ido escalando hasta convertirse en un fenómeno cultural que traspasa fronteras y alimenta titulares en Turquía, Latinoamérica y Europa. La chispa se encendió con el anuncio oficial del nuevo largometraje en el que ambos actores interpretarán a dos hermanos separados por el destino. El estudio, en un intento de despertar interés, utilizó frases poéticas como «la unión de dos almas marcadas por la sangre» y una historia que trasciende los lazos familiares. Sin embargo, la ausencia de aclaraciones explícitas provocó que numerosos portales reprodujeran estas líneas como si fuesen datos biográficos, dando a entender que Arda y YLDRM compartían lazos consanguíneos. En cuestión de horas, la confusión alcanzó dimensiones inesperadas. Miles de usuarios comenzaron a comparar fotografías de la infancia de ambos actores, convencidos de que sus sonrisas y gestos revelaban una similitud imposible de ignorar. El hashtag #son hermanos de verdad se viralizó y con él llegaron memes, hilos de teorías conspirativas e incluso montajes de supuestos certificados de nacimiento. Frente a la ola de especulaciones, Cemre Arda decidió zanjar el asunto con elegancia. Publicó en Instagram una imagen desde el set, abrazada a Gökberk, acompañada de un mensaje claro. Queridos, no somos hermanos fuera de la pantalla, solo dentro de esta historia. Gracias por el cariño inmenso. Por su parte, Gökberk YLDRM optó por el humor y compartió un breve vídeo en el que, entre risas, aclaraba: «Mi única hermana es la que tengo en casa, con Cemre comparto escenas, no genes». Aunque estas declaraciones calmaron parcialmente el debate, una parte de la audiencia insistió en mantener vivas las teorías del supuesto parentesco oculto. ¿Y vosotros, queridos seguidores de Keep Up, qué pensáis? ¿Se trata de un simple malentendido amplificado por la fiebre de las redes, o creéis que hay algo más detrás de la química que transmiten? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. Recordad además que podéis suscribiros a nuestro canal, apoyar con un like y, si deseáis dar un paso más, pulsar el botón de unirse para recibir contenido exclusivo. Más allá del ruido mediático, el verdadero corazón del asunto es la película que une a estas dos estrellas. El film, dirigido por un realizador reconocido en festivales europeos, narra la historia de dos hermanos que, tras ser separados en la infancia, se reencuentran en la adultez para enfrentar un secreto familiar que marcará sus destinos. Cemre encarnará a la hermana mayor, una mujer resiliente que intenta reconstruir su vida tras años de ausencia, mientras que Gökberk dará vida al hermano pequeño, un joven marcado por la soledad y la búsqueda de identidad. La producción, que recorrerá localizaciones en Capadocia, Ankara e Estambul, se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos y esperados del año. Productores y críticos coinciden en que la elección de Cemre y Gökberk no fue casualidad. En colaboraciones previas demostraron una química inusual, una complicidad que traspasa la pantalla sin necesidad de palabras. Queríamos actores capaces de transmitir una conexión fraternal con una sola mirada, con un silencio compartido o con un gesto mínimo, declaró el director. Ellos tienen esa energía especial que convence al espectador de que realmente comparten una historia común. La fiebre no se detuvo en Turquía. El hashtag #hermanos en la pantalla escaló rápidamente en países latinoamericanos como Argentina, México y Chile, donde ambos actores cuentan con un público fiel.
Mientras muchos celebraban verlos alejados de roles románticos, por fin un cambio de registro, comentaban, otros seguían alimentando la broma, no me convencerán hasta que muestren una prueba de ADN, ironizaba un usuario en Twitter. Los rumores llegaron a tal nivel que un programa de televisión sensacionalista dedicó un segmento completo a investigar el árbol genealógico de los intérpretes. En paralelo circularon hilos interminables en redes que comparaban rasgos faciales, estilos de caminar e incluso gestos de las manos. Dentro del set, lejos de las especulaciones, Zemre y Gökberk se concentran en dar vida a personajes complejos. Participaron en talleres de construcción de personajes donde ensayaron discusiones, abrazos, silencios compartidos y miradas cargadas de complicidad. Según contó un miembro del equipo, incluso crearon un álbum ficticio de fotos de infancia para reforzar la sensación de recuerdos compartidos antes de las filmaciones. Durante los primeros días en Capadocia, fueron vistos recorriendo mercados locales, subiendo juntos a globos aerostáticos al amanecer y visitando lugares icónicos para fortalecer la sensación de experiencias comunes. Trabajan como un reloj suizo, confesó un asistente de producción. Hay respeto, apoyo mutuo y una energía protectora que se alinea perfectamente con el guión. El director de fotografía lo resumió así: en una escena de reencuentro, basta con que se miren para transmitir toda la historia que hay detrás. Es oro puro para la cámara. La expectación ha cruzado fronteras. Festivales de cine en España y Argentina ya planean maratones de las series previas de los actores como antesala al estreno. Críticos europeos han solicitado acreditaciones para asistir a la premier, y algunos expertos sugieren que este viraje hacia papeles más dramáticos podría abrirles las puertas del cine de autor. Zemre Arda lo explicó con sencillez en una rueda de prensa: esta película habla de que la familia no siempre es biológica. Los vínculos elegidos pueden ser tan fuertes como los de sangre. Y Gökberk añadió: queremos mostrar que la lealtad y el cuidado mutuo también definen la fraternidad. Queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que esta química es fruto de su amistad de años o pensáis que hay algo más que aún no conocemos? ¿Os gustaría verlos en más proyectos juntos o preferís que exploren caminos separados? Dejad vuestros comentarios, porque en K-pop vuestra voz es parte esencial de esta comunidad. No olvidéis que con un simple clic en suscribirse podéis seguir cada paso de estas estrellas. Si os ha gustado la noticia, dadle a me gusta y compartid el vídeo. Y si queréis apoyar al máximo, pulsad unirse. Con vuestra ayuda podremos seguir investigando y trayéndoos reportajes exclusivos que nadie más publica. A estas alturas, lo único claro es que Zemre Arda y Gökberk YLDRM no son hermanos fuera de la pantalla. Lo que sí comparten es una amistad cimentada en años de trabajo y una capacidad extraordinaria para transformarse en personajes creíbles. Esa habilidad precisamente es la que ha confundido a miles de seguidores y la que convierte este proyecto en un fenómeno mucho más allá del cine. En la ficción serán hermanos, en la vida real amigos, y como ellos mismos dicen, eso es suficiente para crear magia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.